Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase de física, Buen día, profesor. semana número 4. El tema es movimiento en dos dimensiones. Bueno, ahí en las animaciones ustedes pueden visualizar el movimiento en dos dimensiones representado primero por un cañoncito, ¿sí? Ese se conoce como movimiento parabólico. Y las dos dimensiones que pueden observar es que se va a realizar, pues, o se va a estudiar el movimiento tanto en la dimensión del eje X como en el eje Y, o sea, dos dimensiones, ¿no? El siguiente es el movimiento circular, también es en dos dimensiones, ¿sí? Solo que este movimiento, el móvil o el cuerpo que se mueve, va a experimentar una trayectoria en forma de una circunferencia, ¿sí? Una circunferencia, también en dos dimensiones. Entonces, nosotros vamos a asociar un eje de coordenadas en el eje X y otro en el eje Y. Y a partir de ahí, vamos a estudiar el movimiento circular. Entonces, empezaremos con el primero de ellos, movimiento parabólico. Es un movimiento en dos dimensiones, como ya lo habíamos dicho, y está compuesto por el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Dónde lo va a realizar? En el eje X, ¿correcto? En el eje X. ¿Sí? Ahora, este movimiento rectilíneo uniforme, para recordarnos, no tiene como parámetro principales que la velocidad sea constante, ¿correcto? Entonces, en el eje X la velocidad siempre va a ser constante. Y un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Este movimiento tiene como parámetro conocido que la aceleración es constante, ¿correcto? Y todo eso va a ser en el eje Y. Incluso podemos decir, pues, que esa aceleración va a estar representada por la gravedad, debido a la existencia de un campo gravitacional sobre la superficie terrestre. Quiere decir, entonces, que este movimiento lo vamos a experimentar muy cerca de la superficie terrestre, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, entonces, todo eso sobre la superficie terrestre. Y otra que tenemos que tener en cuenta es que se va a despreciar la resistencia del aire. Eso significa que vamos a estudiar el movimiento parabólico, o movimiento compuesto, o movimiento de proyectiles puramente ideal, ¿correcto? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que tener en cuenta bien claro eso, ¿ok? No existe aire o partículas que pueden existir en el medio ambiente. O sea, totalmente vacío. Entonces, para empezar, nosotros vamos a configurar el sistema del movimiento parabólico, ¿sí? Colocamos una pelota en el origen de coordenadas, el eje X, y es el origen de coordenadas tanto el eje X como el eje Y, ¿correcto? Ahí un futbolista va a lanzar el balón de una posición inicial con una velocidad inicial v sub 0, y esta velocidad hace un ángulo con el eje X, θ, ¿sí? Entonces la pelota va a salir y va a experimentar una trayectoria en forma de una parábola, ¿correcto? Una parábola, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver cómo la pelota va viajando a través de la parábola. Entonces ahí también tendremos, pues, cuando alcanza su máxima altura y cuando impacta, ¿no? ¿Sí? Impacta nuevamente con la posición de lanzamiento. En este caso sería el nivel del suelo, el nivel del piso o el nivel que nosotros consideramos, ¿no? Bueno, entonces aquí la velocidad inicial de lanzamiento, como sabemos la velocidad es un vector, entonces también lo podemos descomponer tanto en el eje X, sería v sub 0x, y en el eje Y, v sub 0y. Está ahí todo conforme, pero veamos qué pasa ahora en otro punto de movimiento, la pelota en este punto, qué pasa con la velocidad. ¿Sí? Esa es la velocidad, ha cambiado de dirección, o sea, no es la misma, tiene una velocidad diferente, pero al descomponerlo, la velocidad en el eje X es constante, ¿correcto? Dado que ya hemos indicado, pues, que el movimiento rectilíneo uniforme es constante, ¿correcto? Ahí es la velocidad constante. Y en el eje Y
la velocidad ha cambiado, ¿correcto? Ahí sí cambia, ¿no? En el eje Y o el eje vertical cambia, ¿correcto? Tal es así, ¿no? Que cuando alcanza la máxima altura el balón de fútbol, la velocidad en el eje X continúa siendo constante, pero la velocidad en el eje Y sí es cero. Entonces, cuando llega a la máxima altura, la velocidad en el eje Y es cero, ¿correcto? Si tenemos aquí otra pelota, ¿no? La velocidad en el eje X sigue siendo la misma, constante, mientras que la velocidad en el eje Y sí ha cambiado de sentido, ¿correcto? Y cuando impacta, ¿no? En su máximo alcance, la pelota tiene una velocidad, miren, de la misma magnitud de lanzamiento, pero en dirección diferente, ¿no es cierto? Incluso hace un ángulo teta con el eje X y sus componentes en el eje X sigue siendo constante. Entonces todas las velocidades en el eje X, como estamos viendo, son constantes, mientras en el eje Y está cambiando, ¿correcto? Ha cambiado. Ok, eso es lo que se caracteriza entonces, cómo cambia la velocidad tanto en el eje X como en el eje Y en un movimiento parabólico. Otros términos que debemos conocer es que está sometido a un campo gravitacional, a la gravedad, por lo tanto, como hemos supuesto, el origen de coordenadas hacia la parte superior positiva, hacia la parte inferior es negativa, ¿no? Hay otro término también que tenemos que conocer, es el H, esta sería la altura máxima que alcanza el balón, ¿no? Siendo un esto, aquí sería la altura máxima, ¿correcto? Disculpen. Luego tenemos el alcance máximo, ¿sí? Es del origen, en el eje X, miren esta línea, ese sería alcance máximo, o también se llama rango, ¿no? ¿Sí? Tal es así que rango de lanzamiento, ¿no? ¿Cuánto es lo que ha alcanzado? ¿Ok? Esas son las características entonces del movimiento parabólico. Ecuaciones del movimiento parabólico. Miren, acá vamos a ver entonces dos tipos de ecuaciones, uno en el eje X y otro en el eje Y. Y ahí claramente se ve pues que en el eje X es movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces veamos las condiciones iniciales, todos parten de la posición inicial igual a cero, como a un tiempo inicial igual a cero, acá en el eje Y sub cero, ¿sí? Y la velocidad inicial en el eje X solamente es la componente que ya hemos descrito, ¿no? B sub 0 coseno de teta, y la otra es B sub 0 Y, ¿no? B sub 0 seno de teta, ¿correcto? ¿Sí? Ahora veamos la única ecuación que ya hemos estudiado en movimiento rectilíneo uniforme, es esta posición final igual posición inicial más velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, nosotros habíamos indicado que existen tres ecuaciones. Aquí vamos a colocar dos de ellas, ¿no? Velocidad en función del tiempo. Tengan en cuenta aquí el término de la aceleración, ¿correcto? ¿Sí? Y también posición, pero estamos colocando, como ustedes pueden visualizar, el eje Y, ¿no? Posición inicial, forma vertical, más velocidad inicial en forma vertical, por tiempo menos un medio, la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces nos faltaría una tercera ecuación en la que esa ecuación es que no visualiza o que no está inmerso el parámetro del tiempo. ¿Okay? Nos vamos a ver eso en el siguiente slide a través de observaciones. Entonces hay ecuación velocidad en función de la posición en el eje Y. Entonces aquí nuevamente pues todo tratamos en el eje Y, dado que ahí se realiza el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta es posición final menos posición inicial en el eje Y, y bueno, la gravedad que viene con el signo negativo, ¿no? Luego nosotros podemos encontrar la magnitud de la velocidad del proyectil en cualquier punto de la trayectoria, ¿no? Entonces visualizamos eso para entenderlo. Aquí tenemos pues un gráfico ya de lanzamiento de proyectiles, ¿sí? El origen de coordenadas. Entonces simplemente vamos a hacer rápido. Este es el eje X. Aquí está la componente de la velocidad en el eje Y. Aquí está la componente de la velocidad en el eje X.
Entonces, nosotros pues podemos observar la velocidad en cualquier otro punto, ¿no? Por decir, en este punto, ¿sí? La velocidad va siendo constante, le vamos a llamar X, y eso va a ser constante igual, en este caso, a B sub 0X, ¿correcto? Entonces, B sub 0X va a ser igual a BX en todos los puntos de la trayectoria, su velocidad. Mientras que en el eje Y ha disminuido, disminuye, es más pequeña, cambia, ¿correcto? Entonces, si yo quisiera encontrar en este punto, ¿no?, la velocidad, bueno, debemos recordar que esta no es más que las componentes de la velocidad neta, ¿no? Eso ahí está la velocidad, ¿correcto? Entonces, simplemente ahí aplicamos su magnitud de la velocidad es igual al cuadrado de las componentes, ¿no? Sí, esa es la magnitud. Y eso lo podemos hacer en cualquier punto, ¿no? Incluso en la misma trayectoria, en inicio, ¿correcto? En el inicio, ¿cómo sería? Velocidad sería velocidad inicial en el eje X, ¿sí? Velocidad en el eje Y al cuadrado, ¿correcto? Así también. Y eso sería la velocidad inicial, ¿no?, para este caso. Ok, entonces sí, pues se puede obtener la magnitud en cualquier punto de la trayectoria. ¿Qué tenemos que conocer? Las componentes, ¿correcto? Tercera observación, la altura máxima que alcanza el proyectil respecto al punto de lanzamiento está dado como en esta ecuación. Miren, la demostración lo voy a hacer en la parte de ejercicios, ¿sí? Claro, lo elemental sería que uno se lo memorice, pero si no se memoriza, entonces tiene que saber de dónde sale, ¿correcto? Asimismo va a ser cómo obtener el alcance horizontal del proyectil respecto al punto de lanzamiento. Lo otro es, quinta observación, es el tiempo de vuelo del proyectil, ¿no? Entonces el tiempo de vuelo, para recordarles, muy similar a lo anterior, el tiempo de vuelo es cuánto tiempo se demora el proyectil en alcanzar la máxima altura y luego descender, o sea, el tiempo que lleva el proyectil, ¿no?, al llegar al punto de impacto, ¿correcto? Al punto de impacto o al alcance máximo o el rango de lanzamiento, ¿correcto? Ese es el tiempo. Tiempo todo de vuelo, o sea, que toda la partícula o el proyectil está en completo viaje o movimiento, ¿correcto? Y eso también se va a demostrar en la parte de ejercicios, ¿correcto? ¿Ok? Ahora sí vamos con el movimiento circular, otro de los típicos movimientos en dos dimensiones. Vamos a conocer entonces, ¿sí? Se caracteriza porque su trayectoria es una circunferencia, ¿correcto? Entonces tengamos aquí una pista, ¿no?, de una circunferencia, ¿sí?, de radio R, ¿correcto? En el radio R lo situamos en un sistema coordenado XY, entonces ahí están las dos dimensiones. ¿Qué más? Fijamos la posición inicial, ¿no?, de un automóvil en un tiempo t sub 0, ¿no? Esa sería su posición inicial, pero aquí ya no vamos a llamar, pues, vector posición, sino, o posición del eje X, sino posición angular. ¿Por qué? Vamos a empezar a medir a partir del eje X el ángulo, ¿correcto? En forma antihoraria, ¿sí? Entonces diremos posición angular inicial, teta sub 0, ¿correcto? Posición angular inicial, teta sub 0. Ahora, transcurre un tiempo y el móvil se encuentra en esta posición, ¿correcto? Ahí también describimos cuánto es la posición cuando ha transcurrido un tiempo t, ¿correcto? Trazamos una recta, ¿sí?, y hace un ángulo, ¿correcto? Hace un ángulo y ese va a ser posición angular θ, ¿correcto? Ha habido un cambio de posición angular entonces, ¿no es cierto? Y ese cambio de posición angular es el θ mayor con θ inicial, ¿correcto? A eso que le vamos a llamar ahora desplazamiento, ¿no? Pero en este caso vamos a decir desplazamiento angular, ¿ok? Desplazamiento angular. Entonces lo escribimos de esta manera, y al lado izquierdo, vean, desplazamiento angular, y también tenemos que decir, ¿qué es eso? Indica el cambio de posición angular del móvil, ¿no? Ahí esa es la descripción correcta. ¿Cómo se lee esto? Bueno, los ángulos van a ser en radianes, ¿ok? Radianes, ¿no? Pi radianes, pi tercio radianes, entonces ahí tenemos eso, ¿no? Bueno, ahí está la nomenclatura, veamos observaciones.
nosotros deseamos ahora medir, ¿no?, la longitud de este arco, ¿correcto? Este arco. ¿Sí? Lo voy a señalar con color amarillo, a ver, espérese. Vamos a ver. Toda esta longitud de este arco yo deseo saber cuánto vale. ¿Sí? A eso le voy a decir que sea S. ¿Sí? La longitud, desplazamiento S, ¿correcto? Es el desplazamiento del arco, delta de S. ¿Sí? Y yo puedo calcular esa longitud. ¿Cómo lo haría? ¿Sí? Este es el ángulo de desplazamiento, lo tengo que multiplicar por R. O sea, geométricamente, solo tengo que observar cuál es la equivalencia, pues, en longitud, ¿no? En este caso sería delta de S, sería R por desplazamiento angular, ¿correcto? R por desplazamiento angular, ¿sí? Entonces, la longitud del arco, delta de S, y el desplazamiento angular está dado por esta relación, ¿no? El orden de los factores no va a alterar el producto. Entonces, esa es la longitud del arco, también, ¿sí? Desplazamiento lineal, longitud del arco, entonces desplazamiento de esa manera, y equivalente al radio por el desplazamiento angular. ¿Okay? Seguimos entonces, dice. Ahora definimos velocidad angular. Velocidad angular normalmente debería llevar acá una flechita, porque la velocidad angular media es una cantidad vectorial, que indica ¿qué cosa? El cambio de la posición, todo esto, cambio de la posición angular del móvil. Nosotros sabemos que esto es delta de t, ¿no? Teta final menos teta inicial. Cambio de posición angular del móvil en un intervalo de tiempo. Esto también ya lo conocemos, este es delta de t, solamente para tenerlos en cuenta, ¿no? Teta sub 0. Entonces es el cociente entre esos dos parámetros que hemos descrito, cambio de posición angular dividido entre el intervalo de tiempo que consiste entonces en la velocidad angular media, ¿correcto? Ahí está, esa es la otra forma de escribirlo, ¿sí? Y las unidades se van a dar en el sistema internacional radianes sobre segundos, ¿no? Radianes sobre segundos. Ahora vamos a definir periodo y frecuencia, ¿sí? Periodo. Entonces vamos a hacer una imagen acá para recordarnos que es periodo. Nosotros lo vamos a ver más adelante, ¿correcto? Más adelante lo vamos a ver. Entonces simplemente vamos a hacer un ensayo. Suponemos que este después, ¿sí? Aquí está el planeta en nuestro Sol, el Sol, ¿cierto? ¿Sí? Por decir, acá está el 1 de enero de cada año, ¿sí? Aquí estamos nosotros en la planeta Tierra, el 1 de enero, ¿sí? Entonces, hay un tiempo que va a demorar la Tierra para orbitar alrededor del Sol, ¿no? Pasará un tiempo, miren, es un movimiento circular aproximadamente, ¿no? Suponiendo, y llega ahí. Hay un tiempo para partir de este punto, ¿no? El 1 de enero, y llega al mismo 1 de enero del próximo año. ¿Cuánto tiempo es? A ese tiempo le vamos a decir que son 365 días, ¿cierto? Ese es un año, ¿sí? Entonces el periodo va a ser el tiempo en que un móvil, ¿no?, recorre una circunferencia, en este caso, la pista circular, ¿no?, hasta llegar a su mismo punto de partida, ¿correcto? Se da una vuelta completa. Ese va a ser el periodo. ¿Okay? Y así vamos a definir. Entonces el periodo va a ser, se define como el intervalo de tiempo, aquí está, intervalo de tiempo, en que la partícula realiza una vuelta, ¿correcto? Y luego la frecuencia, bueno, la frecuencia vamos a definir el número de vueltas dividido entre el intervalo de tiempo, ¿no? Supuestamente da 3 vueltas, entonces tienen que contar, son 3 vueltas, cuánto tiempo se ha demorado en esas 3 vueltas, ¿no? Intervalo de tiempo, ¿no? O también podemos definir así la frecuencia, que es inversa al periodo, ¿correcto? Y ahora sí vamos a ver las unidades de la frecuencia.
el, el periodo, las unidades del periodo en el sistema internacional es el segundo, entonces las unidades de la frecuencia serían 1 sobre segundo. Y eso es equivalente a las unidades ya conocidas en, ¿sí? Es Hertz, ¿correcto? Hertz, en el sistema internacional. El simbolito es HZ, esa es la equivalencia. ¿Okay? Seguimos ahora. Ahora sí, nos enfocamos en el movimiento circular uniforme. Vamos a decir qué es movimiento, ya sabemos si es cambio de posición, pero en este caso tenemos que hablar que es cambio de posición angular. Circular, porque la trayectoria en la cual se va a mover el móvil, o la partícula, o el cuerpo, va a tener la forma de una circunferencia, ¿no? Y uniforme, ya, uniforme. Entonces aquí nos recordamos, pues, que nosotros ya conocemos, ¿no? Que habíamos estudiado este tipo de movimiento, MRU, ¿sí? Que tenía como característica que la velocidad era constante, ¿no? Aquí también, en este movimiento, en este caso, la que va a ser constante es la velocidad angular, ¿correcto? De esa manera. Son muy similares, si ustedes pueden observar, ¿no? Lo único que cambia es el parámetro de la velocidad angular porque la trayectoria también ha cambiado, es una circunferencia. ¿Ok? Entonces se caracteriza también, bueno, pues podemos ver acá, porque la partícula realiza desplazamientos angulares iguales en intervalos de tiempos iguales. ¿Y cuál es la condición necesaria para que la partícula realice movimiento circular uniforme? Es que efectivamente, ¿no?, la velocidad angular sea constante. ¿Okay? Entonces aquí vamos a probar cómo se realiza desplazamientos angulares iguales en intervalos de tiempos iguales. En esta animación que aparece aquí, ¿sí?, vemos ahí una esferita que está recorriendo en una trayectoria circular. Entonces a esa trayectoria circular lo vamos a acoplar en un sistema coordenado XY. De tal manera que el centro de la circunferencia coincida con el origen de coordenadas, ¿no?, XY, dos dimensiones, ¿no? Entonces decimos, para un intervalo, miren, delta de t, un desplazamiento angular, va a haber un intervalo de tiempo delta de t, ¿correcto? Para otro, cualquier desplazamiento igual, ¿no?, el desplazamiento también es igual, en el segundo cuadrante, y si el tiempo es el mismo, o sea, igual, delta de t, ya estamos hablando de movimiento circular uniforme, ¿correcto? Lo mismo podemos medir en el tercer cuadrante, los desplazamientos son iguales e intervalos de tiempo son iguales. En el cuarto, ahí tenemos pues desplazamientos iguales en intervalos de tiempos iguales. De eso se caracteriza entonces el movimiento circular uniforme, ¿no? Ahora, aparte de ver, miren cómo se definió la velocidad angular, ¿sí?, nosotros pues en esta circunferencia podemos partir de este punto, ¿correcto?, y recorrer, ¿no? Calculamos cuánto es su ángulo. Hasta ahí es 90, ¿no? Y acá sería 180, 270 y 360. Lo ha hecho el tiempo de toda una vuelta. ¿Cómo se denomina el tiempo de una vuelta? Un periodo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto ha recorrido? 360 grados. Eso es, pues, dividir 360 grados o 2 pi radianos entre el periodo, ¿correcto? Y también se obtiene la velocidad sea constante, ¿correcto? Todo el recorrido de toda la trayectoria circular entre el tiempo, que en este caso va a constituir el periodo, ¿no? Todo eso debe ser constante. Ojo, todo eso en movimiento circular uniforme. Ecuaciones del movimiento circular uniforme. Aquí nos debemos recordar siempre de las ecuaciones que aprendimos en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Movimiento rectilíneo. Si ustedes saben movimiento circular, solo van a cambiar un parámetro. Un parámetro, ¿correcto? Ecuación posición angular en función del tiempo.
¿correcto? Nos acordamos entonces en MRU que era, entonces yo le recuerdo, posición final, posición inicial, más velocidad t menos t sub 0. Pregunta, por favor, y yo te respondo, el señor Muñoz. Indíquelo en el chat. ¿Ok? Entonces, ustedes ven la similitud, ¿no? ¿Sí? La similitud. Podamos incluso comparar, ¿no? Esta es posición angular inicial, velocidad angular y el intervalo de tiempo. Entonces, todo eso es simplemente, si sabemos el primero, el otro solamente cambiamos apropiadamente y nos recordamos de esa relación. ¿Ok? ¿Sí? Continuamos entonces. Observaciones. Bueno, acá la observación es si t es igual a 0, tenemos la nueva ecuación, simplemente eliminamos eso, ¿no? Y si no, también podemos eliminar y tenemos este término. ¿Okay? Gráficas del movimiento circular uniforme, ¿no? Vamos a hacer una gráfica, posición angular en función del tiempo. Profe, disculpe, ¿puede retroceder? Pero, ¿cuál es el objeto, no? Necesito sacar captura, pues. Pero, Lo que pasa es que pasó muy rápido en esta última. Solo necesito sacar captura. Si se le complica mucho, ya no importa. puedes capturar. No, la siguiente es la ecuación en museo. Sí. No, profe, disculpe, la ecuación de movimiento circular. Esa. ¿Okay? Estoy, muchas gracias. Okay. Lo que sí les puedo decir, todo lo que aparece en la pantalla acá en lo que estoy exponiendo, yo supongo que a ustedes le entregan una separata, o sea, no se está viendo casi nada de la separata. Todo está, solo que aquí en la presentación, bueno, tiene otra narrativa, otra diagramación, ¿correcto? ¿Sí? Todo esto está en la separata, voy a volver a revisarlo, de repente yo me estoy equivocando, pero voy a volver a revisar al terminar la clase. ¿Ok? Bueno, continuamos. Ahora estamos en gráficas de movimiento circular uniforme. Posición angular en función del tiempo. Entonces decimos, aquí lo importante es acá leer las gráficas, ¿correcto? Porque de eso es, muchas veces vienen los exámenes, ¿no? Decimos, este es el punto inicial, ¿correcto? Este punto de acá. Ahí, pues, el tiempo empieza a contarse, ¿no? Muchas veces decimos tiempo inicial igual a 0, porque ahí empieza. Y cuando no está marcado en ninguna parte del eje, decimos también aquí que en este caso la posición angular sería 0, ¿correcto? Posición angular. Pero si hay una marca en la línea, decimos, la posición angular es θ sub 0. Nos están indicando, ¿no? Luego pues, seguimos leyendo el eje del tiempo, ¿sí? Y aquí vemos tiempo t. Tendrá que estar marcado cuál es la posición con estas líneas, ¿no? Decimos, para un tiempo t, el móvil se encuentra en una posición angular t, ¿no? Entonces, esto sería posición angular final y esto sería posición angular inicial, ¿correcto? El inicial, porque está señalado aquí, no hay una línea de marcación directamente en el eje. Aquí sí tiene que haber una marcación como esta, ¿no? ¿Sí? Pares ordenados, como dice. ¿Sí? Luego, pues, nosotros vamos a encontrar la gráfica ahí de ese movimiento circular, posición angular en función del tiempo, unimos esos dos puntos, esas dos intersecciones, esto se llama intercepto, ¿sí? Ahí está el intercepto con la intersección de estos puntos, ¿no? Posición de tiempo, perdón, el tiempo y su posición angular respectiva, ¿correcto? Y esa es una recta, ¿no? ¿Sí? Incluso podemos recordar que esto es una función lineal o una ecuación de una recta, y esto pues debería representarnos lo que está aquí, ¿no? ¿Sí? Ok, esa sería entonces ecuación de una recta. Aquí mismo vamos a hacer de otra manera. Miren aquí, al inicio, hemos dicho que la posición inicial es menor que la posición final angular, ¿correcto? En este caso vamos a hacer lo contrario, ¿sí? Aquí es la posición angular inicial,
¿sí? Está en cero, el tiempo inicial en cero, miren acá, la posición angular, perdón, esta es velocidad angular en función del tiempo, ¿correcto? No es el mismo parámetro. Velocidad angular en función del tiempo, ¿sí? Y aquí vamos a decir, pues, cuál es la velocidad angular para un tiempo inicial igual a cero. No hay otra marca más que esta, sería la velocidad angular. Para un tiempo 1, por decir. ¿Cuánto sería la velocidad angular? Entonces, nosotros sabemos que en este movimiento circular uniforme, su característica es que la velocidad angular sea constante, ¿no? Entonces, para cualquier tiempo t sub 2, también la velocidad angular sea constante, ¿correcto? Para un tiempo t también va a ser constante, ¿no? En todos los tiempos del movimiento, la velocidad va a ser la misma, ¿correcto? Seguimos entonces, ¿no? Ahora, entre observaciones, nosotros podemos trazar una línea paralela al eje del tiempo, de tal manera que estamos construyendo un triángulo rectángulo, ¿correcto? Un triángulo rectángulo. De tal manera que yo puedo, pues, encontrar cuánto vale este cateto, ¿sí? ¿Cuánto vale este cateto? Me voy aquí al eje de las posiciones angulares, aquí simplemente digo teta menos teta sub 0, por lo tanto aquí también es teta menos teta sub 0 el eje, en ese parte del cateto, en este otro cateto diríamos pues que es el tiempo menos t sub 0. Yo puedo trazar ahí un ángulo, ¿no? Que haga en el triángulo rectángulo, le llamamos alfa, y digo tangente de alfa, que sería igual a simplemente igual a teta menos teta sub 0 dividido entre t menos t sub 0, ¿correcto? Entonces ahí en esa gráfica, posición angular, tangente de alfa, de ese ángulo alfa, va a ser equivalente a ¿qué cosa? La velocidad angular. Justo esta es la definición de la velocidad angular, ¿correcto? En el otro lado, ¿sí? Podemos sombrear el eje de la velocidad angular constante, la línea roja, ¿no? Y en ese tramo con el eje del tiempo, ¿no? Color azul, celeste hemos sombreado. ¿Podemos calcular el área? Sí, ¿no? ¿Todo esto cuánto vale? Todo eso vale omega. Y todo esto de acá, el ancho, ¿no? De esta parte de este rectángulo vale t. Entonces, W por t, ¿cuánto sería? ¿Qué nos va a dar esa área? Entonces, en la gráfica velocidad angular tiempo, el área sombreada nos va a dar, ¿qué cosa? El desplazamiento angular, ¿correcto? Omega por t. ¿Ok? Omega por t. ¿Sí? El método gráfico nos obliga a hacer eso, ¿no? Continuamos entonces. Velocidad tangencial. Ese es otro parámetro que tenemos que distinguir. ¿Por qué? ¿Por qué se dice tangencial? Nos acordamos pues, que la trayectoria tiene forma de una circunferencia. Entonces, en un punto de la circunferencia podemos trazar una recta tangente, ¿no? Pero en este caso vamos a trazar una flecha, una recta, que va a representar la velocidad tangencial, ¿correcto? Eso es lo que vamos a tener. Que nos indica la rapidez y dirección del movimiento de la partícula en cada punto de la circunferencia. Se representa por un vector tangente en cada punto, ¿no? Entonces veamos ahí, tenemos una trayectoria, ¿no? Circular, ¿ok? Colocamos, ¿no? Una representación, miren, aquí este es un vector y ese representa la velocidad, ¿no? Ahora, nosotros sabemos pues que el vector tiene elementos, ¿no? Uno sería la dirección, que estoy trazando de esta manera, de este vector, esta sería la dirección. Luego tenemos el sentido, está hacia la izquierda, ¿sí? Y luego tenemos la magnitud del vector, ¿correcto? La magnitud. Trazamos otro vector en la trayectoria, pero miren qué es lo que ha pasado, ¿sí? La magnitud del vector es la misma, pero ha cambiado ¿qué cosa? La dirección, incluso también el sentido, ¿correcto? Ha cambiado, porque ya no es el mismo. Pero en magnitud, en velocidad tangencial, sigue siendo la misma.
Eso mismo podemos ver en otro punto. La magnitud de la velocidad sigue siendo la misma, ha cambiado la dirección de ese vector y también el sentido, ¿correcto? Mientras que en este movimiento la velocidad angular en todos los puntos es constante, ¿correcto? Es constante. ¿Ok? Esta es constante. Entonces distinguimos ahí. La velocidad angular es constante, pero la velocidad tangencial ya no es constante. Solo es constante en magnitud. Pero en los otros elementos, ¿no? Sentido y dirección, cambian constantemente. ¿Correcto? Eso tienen que distinguir bien, ¿no? ¿Sí? Entonces la velocidad tangencial no es constante, solo es constante en magnitud. Los otros elementos, dirección y sentido, cambian en cada punto de la trayectoria circular. ¿Quién es constante? La velocidad angular, ¿correcto? ¿Sí? Entonces aquí la velocidad tangencial se define, pues, todo el recorrido de la trayectoria. ¿Cuánto es? La longitud de todo el arco de la circunferencia, 2πr. ¿Cuánto es el periodo t? Entonces esa velocidad tangencial es constante. ¿En quién? En magnitud, ¿no es cierto? Pero acuérdese, como vector no es constante. Relación entre la rapidez tangencial y la rapidez angular, ¿no? Para todo tipo de movimiento se va a verificar la siguiente relación. ¿De dónde sale esa relación? Vamos a hacerlo por aquí. ¿Ok? ¿Sí? Nosotros hemos visto, pues, la longitud del arco, ¿sí? Tenía una relación que era R por delta de teta, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Yo voy a hacer que sea la definición de velocidad tangencial, va a ser la longitud del arco entre el intervalo de tiempo, ¿correcto? Yo aquí voy a reemplazar este longitud de arco, ¿ok? Esta longitud de arco en el cateto, ¿correcto? Voy a poner aquí su equivalente, o sea, esto de aquí, ¿ok? R, delta de teta, y aquí el correspondiente delta, ¿no? ¿Cuánto vale este término? Entonces todo eso va a ser igual ¿a quién? A R, ¿no? Acá sería R, y esto de color amarillo que está encerrado sería velocidad angular, ¿no es cierto? Entonces la velocidad tangencial es R omega, ¿correcto? El orden de los factores no va a alterar el producto, y esa es la misma representación que nosotros tenemos aquí, ¿correcto? Luego vamos a definir ahora la aceleración angular media. ¿Sí? Esto también es una cantidad vectorial, indica el cambio de velocidad angular en un intervalo de tiempo, ¿correcto? Miren acá, cambio de velocidad angular, por favor, ese micrófono, ¿sí? Cambio de velocidad angular, quiere decir así, velocidad final menos velocidad inicial, en intervalo de tiempo. Bueno, intervalo de tiempo nosotros ya lo conocemos como delta de t. Entonces la aceleración angular media es el cociente entre la velocidad angular, este cambio, dividido entre el intervalo de tiempo. Ahí está, correcto. O también de esta manera, ¿no? Ahí está mejor representado. La, la unidad en el sistema internacional no es más que el radianes sobre segundo al cuadrado, ¿correcto? Radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahí está la nomenclatura, ¿no? Ahora vamos a estudiar, ¿no? Entonces, vamos a hacer una recapitulación aquí. Movimiento circular uniforme era equivalente a MRU, ¿sí? Ahora vamos a tener movimiento circular uniformemente variado y va a ser equivalente, pues, ¿no? Para recordarnos las fórmulas MRU-B. A ver. Eh, sí, habría que en trigonometría ver esa partecita, 180 sobre pi, ¿no? ¿Qué significa lo que está poniendo?
y ver qué relación. Tiene que ver con la longitud de la circunferencia, ¿sí? Tienen que ver eso, ¿ok? ¿Ok? Entonces, para recordarles, ¿no? Todo lo que estamos haciendo, lo único que cambia es la trayectoria y algunos parámetros, ¿no? Como hemos observado en el movimiento rectilíneo uniforme, aquí cambia el parámetro de desplazamiento angular, ¿cierto? Aquí también, algunos parámetros. Entonces, las fórmulas van a ser muy similares, solamente lo que va a cambiar es, ¿qué cosa? La trayectoria, que es una circunferencia, ¿sí? Aquí, ¿sí? Eso es lo que va a cambiar, ¿no? De ahí vamos a ver los mismos parámetros cómo cambian, ¿correcto? ¿Ok? Vamos entonces. Entonces, así, ¿no? Movimiento, nuevamente repito, ¿qué es? Cambio de posición, en este caso va a ser cambio de posición angular, circular, la trayectoria es una circunferencia, y uniformemente variado, vamos a ver qué es lo que uniformemente va a variar, ¿correcto? Aquí lo que va a variar es la velocidad debe variar uniformemente, la velocidad angular media, ¿correcto? De tal manera que si hay cambios de la velocidad uniformemente, va a traer como consecuencia que tengamos que la aceleración angular sea constante, ¿correcto? Entonces, se caracteriza porque la partícula realiza cambios de velocidad angulares iguales, intervalos de tiempos iguales, ¿correcto? Ese es lo más importante. Y para eso vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. Y como consecuencia, si se realizan cambios de velocidades angulares iguales en intervalos de tiempos iguales, lo que vamos a tener es que la aceleración sea constante, ¿ok? Y eso es la característica del movimiento circular uniformemente variable. ¿Ok? Observación, la partícula también realiza cambios de rapidez tangenciales iguales e intervalos de tiempos iguales, ¿no? Veamos eso, ¿no? Ojo, esto lo hicimos también para el MRV, ahora vamos a hacerlo pues aquí, ¿ok? Veamos, ¿no? Tenemos una partícula aquí, inicia, miren su velocidad, ¿cuánto es? Le vamos a ver, su magnitud es B, ¿correcto? Su magnitud. Para otro punto, le hemos agregado B más, le hemos sumado que la velocidad sea B, el doble, ¿no es cierto? Le he sumado B, por eso es 2B. Y el intervalo de tiempo, le ponemos que sea entre en esta posición angular y esta otra, el intervalo de tiempo es delta de t. Ahora vamos a hacer otro tercera, ¿correcto? Pero ahora la velocidad tangencial ha crecido a 3b. ¿Qué ha pasado? En el mismo intervalo de tiempo, ¿cuánto ha subido? De esta posición a esta posición, b su velocidad. De esta posición a esta otra, ¿cuánto ha subido? B. Los cambios que está experimentando, los cambios que ha experimentado son iguales, ¿correcto? Son iguales, ¿no? Si yo tuviera que volver al punto inicial, lo debo hacer también en un intervalo de tiempo igual, ¿correcto? Intervalos de tiempos iguales. Y aquí la velocidad tendría que colocar que sea 4b. ¿Por qué? Porque también tendría que ser un cambio adicional b. ¿Cuánto está cambiando? En cada uno, como ven, está sumándolo ese b. B. Son cambios de velocidades iguales. Entonces, ¿ok? Espero que se esté viendo. A ver, mi pizarra se ha bloqueado, no sé qué ha pasado. Vamos a recuperar. Entonces estamos en esa parte, ¿no? Seguimos entonces. Ahora vamos a hacer ecuaciones del movimiento circular uniforme. ¿Ok? Entonces aquí, como les había mencionado, ¿no? Inicialmente pues tenemos que recordar, para recordar las fórmulas, recordarnos de la MRV. Son casi similares. ¿Sí? Por decir, ecuación velocidad angular
en función del tiempo, también se dice, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos que recordar cómo era en MRU, o sea, en movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Velocidad final era igual velocidad inicial más ¿qué cosa? Aceleración por el intervalo de tiempo, ¿correcto? Esa estructura es igualita que hace aquí, ¿no? Solo cambia, pues acá es velocidad angular final igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el intervalo de tiempo, ¿no? La estructura es la misma, fácil recordar, ¿sí? Lo mismo pues en la ecuación, posición angular en función del tiempo, ¿no? Aquí, ¿se acuerdan? Sí, decíamos posición final, posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio, aceleración por tiempo al cuadrado, o el intervalo del tiempo, ¿no es cierto? Acá también tienen la misma estructura, correcto, para recordar, ¿ok? Lo mismo va a suceder con la tercera ecuación, bueno, que es, sí, la tercera ecuación, aquí tenemos pues velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más dos veces la aceleración angular por el desplazamiento, ¿no? Posición angular final menos posición angular inicial, que es el desplazamiento angular. Es de la nomenclatura, entonces, ¿no? Ahora nos vamos a hacer las gráficas del movimiento circular uniformemente variado. Entonces, en el eje de las abscisas va la variable independiente del tiempo. En las ordenadas vamos a poner la posición angular. Entonces, nuevamente en la lectura de las gráficas, vamos a colocar el origen de coordenadas. Aquí empieza el tiempo inicial es igual a 0. Aquí también debemos colocar la posición angular, ¿sí? Igual a 0. O sea, teta es igual a 0 en este lado, también igual. Y podemos incluso decir en este punto, ¿no? Como no está marcado en ninguna parte del eje, decimos posición angular inicial 0. ¿No? Y luego leemos el eje del tiempo. Con un tiempo t, ¿cuál va a ser la posición angular? Está señalado con las líneas entrecortadas, ¿sí? Y vemos que es θ. Entonces podemos unir el origen de coordenadas, que es un punto que hemos tomado, y lo señalado entre el par ordenado tiempo y posición angular, ¿correcto? Y tenemos una semiparábola, ¿correcto? Esa semiparábola pues explica que es función, ¿no? De posición en función del, acá es velocidad angular inicial más un medio de aceleración angular t al cuadrado, ¿correcto? Esta es la ecuación cuadrática y esta es representativa por una semiparábola, ¿no? Acuérdense que aquí esta es una semiparábola, sería completa la parábola, la concavidad está hacia la parte superior. Cuando la concavidad está en la parte superior, ¿sí? La concavidad de la parábola está hacia arriba, decimos que el movimiento circular es acelerado. ¿Ok? Acelerado. Ahora, nosotros podemos trazar una tangente, ¿no? Al punto del origen de coordenadas, ¿sí? Acá vemos una tangente color azul, ¿sí? Y hace un ángulo con el eje del tiempo. ¿Cuánto vale ese ángulo? 0, ¿no es cierto? 0, ¿correcto? ¿Sí? Eso mismo nos va a indicar que para un tiempo inicial igual a 0, la velocidad angular inicial va a ser 0, ¿no? Tangente de 0 grados, entonces decimos 0, ¿correcto? En el otro punto también podemos trazar una tangente, ¿correcto? Tangente con el eje del tiempo, claro, lo proyectamos, ahí está, y forma un ángulo beta. Entonces, para encontrar la velocidad angular en ese punto, decimos tangente de beta, ¿no? En el instante t, tangente de beta va a ser a la velocidad angular final, y esa siempre va a ser positiva. ¿Correcto? Ahora veamos el otro caso, cuando el movimiento circular es desacelerado. Trazamos los respectivos ejes para una posición inicial y para un tiempo t, veamos, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso vamos a ver que nuestra gráfica, para un tiempo t, la concavidad de la parábola está hacia la parte inferior, y cuando la concavidad, ¿no?, de la gráfica o de la parábola está hacia la parte inferior, decimos que el movimiento es desacelerado, ¿no?
Igualmente, en el punto inicial, en el origen de coordenadas, podemos trazar una tangente y vemos que hace un ángulo beta. Sacamos la tangente de ese ángulo beta y vamos a obtener, ¿qué cosa? La velocidad angular inicial, ¿no? O sea, en tiempos t sub 0 igual a 0, la velocidad angular inicial debe ser igual a la tangente de beta, y eso es positiva. Bueno, eso mismo también lo podemos hacer para un tiempo t, ¿correcto? Con un tiempo t en este punto, trazamos una tangente, vemos que con el eje del tiempo hace un ángulo de 0 grados, entonces en el instante t, ¿no? ¿Sí? La tangente de 0 grados me va a dar que la velocidad angular es igual a 0 grados. ¿Sí? Okay. Ahora vamos a hacer gráficas de la velocidad angular en función del tiempo. Correcto, siempre en este tipo de movimientos vamos a tener tanto en el MRV como MRU y MCV, vamos a ver pues que la variable independiente siempre va a ser el tiempo, ¿no? Independiente de los otros parámetros. ¿Okay? Aquí tenemos por decir, para una posición o un tiempo inicial, su velocidad angular inicial va a estar aquí en ese punto, ¿correcto? En este punto, ahí está marcado. Ahora decimos, para un tiempo t determinado en el eje del tiempo, reconocemos cuál va a ser la velocidad angular. Es omega en este punto, ¿correcto? Entonces, trazamos una línea recta y esa es la representativa, ¿no?, de la gráfica velocidad angular en función del tiempo, o mejor dicho, esa es una función que dice de esta manera, velocidad angular final debe ser igual a velocidad angular inicial más aceleración por tiempo, ¿correcto? Función lineal. ¿Sí? Y veamos aquí, hacemos otro gráfico del mismo tipo, pero para el tiempo inicial, miren cómo va a ser la velocidad angular inicial. Es bien grande, mucho mayor que el del lado izquierdo, ¿no? Miren dónde está. Y para un tiempo t, graficamos, y aquí está el intercepto, la velocidad angular final es menor, ¿no? ¿Qué quiere decir? La velocidad inicial era mayor que la velocidad final, ha decrecido la velocidad, ¿correcto? Entonces, a este gráfico de acá vamos a reconocer como desacelerado y el otro acelerado, ¿correcto? Ahí está el gráfico, miren. Incluso con la horizontal o el eje del tiempo forman ángulos diferentes. Observemos en este caso, ¿no? En el lado izquierdo, sí, primero en el lado izquierdo, trazamos una paralela al eje del tiempo, ¿sí? Paralela al eje del tiempo y vemos que hace un triángulo rectángulo, ¿correcto? ¿Sí? Triángulo rectángulo está aquí. Entonces, nuevamente, nosotros podemos ver cuánto vale este cateto, ¿sí? Nos miramos esta parte del eje, eso sabemos que es así, ¿no? Y también podemos observar cuánto vale este cateto, y esto es t menos t sub 0, y podemos decir cuánto es tangente de beta, ¿no? Tangente de beta, pues va a ser la aceleración angular, ¿correcto? ¿Sí? Eso es. Lo mismo hacemos aquí. Miren acá, el ángulo beta es mayor que 90 grados, pero menor de 180, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a ver esas características entonces. Y continuamos, ¿no? Entonces, tangente de beta va a ser a la aceleración angular, siempre y cuando beta sea entre 0 y pi medias. Y tangente de beta va a ser menos aceleración angular para beta comprendido entre pi medios y pi. ¿Correcto? Otra observación que vamos a ver es si nosotros queremos sombrear pues las imágenes que ahorita vamos a mostrar, ¿correcto? Vamos a sombrear este triángulo rectángulo, ¿no? Va a haber un trapecio acá, ¿correcto? Entonces, toda lo que está abajo esta línea de color rojo, que representa la ecuación velocidad angular en función del tiempo, lo vamos a sombrear, va a formar un trapecio, ¿correcto? ¿Sí? Ahí está sombreado,
Entonces, ese es un trapecio y queremos saber cuál va a ser su área, ¿correcto? ¿Cuál va a ser su área? ¿No? Entonces, miramos, bueno, vamos a cambiar de color, por eso no se ve. Aquí. Entonces vamos a ver esta base, la base de ese trapecio, o costa echado, ¿no? Si hay una base menor, todo eso vale omega sub 0, y esta sería la base mayor, ¿correcto? La que aparece de color verde. ¿Cuánto vale esa base? Vemos que es omega, ¿no? Lo más grande. Y luego la altura de este trapecio sería todo esto de acá, y todo eso vale, como es el eje del tiempo, vale t. Entonces yo puedo encontrar el área. Al encontrar el área, ¿qué estaría encontrando? ¿Sí? Veamos. ¿No? Hacemos lo mismo aquí también. Acá está la otra base, mayor para este caso. Y también la base menor. Aquí es omega, y aquí es omega sub 0. ¿No? Estamos encontrando ahí las bases. Entonces, el área sombreada, ¿qué me va a dar a mí? El área sombreada va a darnos el desplazamiento angular, ¿correcto? Y para encontrar el desplazamiento angular, pues tenemos que encontrar el área, ¿no? Ya sabemos cómo calcular el área, sería, sumamos las bases, sería omega sub 0 más omega, dividimos entre 2 y multiplicamos por la altura. ¿Y eso qué nos va a dar? El desplazamiento. Tercera observación, también debemos calcular la velocidad angular promedio. ¿Sí? De este gráfico decimos pues la suma de las velocidades angulares inicial y final, lo dividimos entre 2 y vamos a obtener la velocidad angular promedio. Ojo, este es un nuevo concepto. ¿Sí? Velocidad angular promedio. Bien. Seguimos, ahora viene el tercer parámetro, va a ser en las ordenadas la aceleración angular. Nosotros sabemos que para ese movimiento MCV, la aceleración angular debe ser constante. Entonces, para un tiempo inicial 0, ¿cuál va a ser su aceleración angular? Alfa, ¿no es cierto? A un tiempo t sub 1, a un tiempo t sub 2, en todos los tiempos, ¿no? ¿Sí? La velocidad angular va a ser la misma, ¿correcto? Eso sería para el movimiento cuando es acelerado, y aquí al lado derecho vamos a poner la aceleración, desaceleración, ¿correcto? Ahí está menos alfa, ¿no? También para cualquier tiempo, la aceleración angular, ¿no? Va a ser constante, ¿correcto? Ahí se forma un rectángulo, el área sombreada, ¿sí? Es un rectángulo, entonces podemos encontrar el área y multiplicar, pues, la aceleración angular por el eje del tiempo, ¿no? ¿Qué nos va a dar? El área sombreada, ahí está, alfa, que es la aceleración angular por el tiempo, nos va a dar ¿qué cosa? El cambio de velocidad angular, ¿no? En este caso es positiva, porque es acelerado, y en el otro caso va a ser negativa, porque es desacelerado, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta eso. Ahora vamos a ver la relación entre la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. ¿Okay? Son diferentes, ¿no? Veamos. En general, todo cuerpo, en esta partecita, todo cuerpo describe una trayectoria curva, experimenta una aceleración dirigida hacia su centro llamada aceleración centrípeta, ¿correcto? Mucho ojo con esto de acá, aceleración centrípeta. Dice, todo movimiento que realice una trayectoria curva siempre va a tener aceleración centrípeta. Y una aceleración paralela a la velocidad tangencial va a tener una aceleración tangencial. ¿Correcto? Vamos a aclarar aquí. ¿Ok? Tenemos ahí la trayectoria de una forma de una circunferencia, radio R. Miren, este móvil, siempre que tenga trayectoria así curva, va a tener una aceleración centrípeta. ¿Ok? Siempre va a tener aceleración centrípeta. Eso quiere decir que si el móvil tiene movimiento circular uniforme, también va a tener aceleración centrípeta.
¿correcto? Siempre va a tener. ¿Sí? Ahora, claro, con mayor razón si tiene movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Ojo, la aceleración centrípeta siempre está dirigida hacia el centro. Y si es movimiento circular uniformemente variado, va a tener aceleración tangencial. Por lo tanto, ¿sí?, en el mismo sentido que su velocidad tangencial, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, la suma de la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta me van a dar la aceleración neta del automóvil en este caso, ¿correcto? Ahí. Magnitud de la aceleración centrípeta es este valor, ¿ok? Es este valor. Ahora, este valor no lo vamos a demostrar, se puede hacer eso geométricamente, ¿no?, y analíticamente, pero no lo vamos a hacer, no nos piden que demostremos esto, ¿sí? Solamente tenemos que memorizarnos esto, ¿no?, hasta que terminemos los 5 años de universidad, que si estudiamos una carrera de ingeniería especialmente, o de ciencias, esto sí lo tenemos que conocer, ¿no?, al dedillo, ¿correcto? La aceleración centrípeta entonces es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre R, ¿no? O también se puede expresar de esta manera, ¿correcto? Bueno, yo tengo que hacer la equivalencia velocidad tangencial omega por R, ¿no?, velocidad angular. Reemplazo aquí, en esta otra ecuación, y obtenemos esto. Okay. Magnitud de la aceleración tangencial. Bueno, la aceleración tangencial está dado por, también se determina, ¿no?, la velocidad angular, perdón, la aceleración angular por el radio. Muy similar, perdón, correcto. Observaciones, la magnitud de la aceleración resultante. Bueno, hemos visto pues que la aceleración centrípeta es un vector, más la aceleración tangencial es otro vector, como consecuencia da la aceleración, ¿no? ¿Sí? La aceleración neta del automóvil. Entonces, si yo quisiera encontrar la magnitud de esta aceleración neta de este automóvil, estos actúan como componentes y por lo tanto la magnitud de la aceleración resultante es el cuadrado de cada uno de los componentes, su suma, y le sacamos la raíz cuadrada. Esa sería entonces la magnitud. ¿Okay? La magnitud. Y si no existe aceleración tangencial, como es el caso del movimiento circular uniforme, entonces simplemente la aceleración neta es igual a la aceleración centrípeta. Ahora sí puedo atender inquietudes. A ver, Ariana dice el W, no sé qué significa eso. Jeremy dice, no era 180 dividido entre pi. No lo sé. No sé por qué pone eso. ¿Sí? Radianes viene a ser la relación que existe, ¿no?, entre la longitud y la circunferencia y el radio de la circunferencia, ¿correcto? De ahí viene ese número famoso, 3pi.1416, ¿no? ¿Ok? Solo que algunos no miden la longitud, sino miden todo el ángulo de la circunferencia, que es 360 grados, ¿no? Nosotros le llamamos a eso, 360 grados, pi radianes, ¿correcto? Pi radianes. Bueno, en física normalmente no vemos esa conversión, trabajamos con, ¿cómo se llama?, para expresar, ¿no?, las equivalencias, ¿sí? Yo por decir quiero ver 30 grados, pongo esto, ¿no es cierto? ¿Sí? 60 grados por decir, ¿cuánto es? ¿Sí? Esto se llama pi tercios radianes, o 60 grados, esa es equivalencia, es lo único que trabajamos. No vamos a hacer otras conversiones, dividir que 3.1416 entre 3, no. Probablemente en alguna parte de la física también es necesaria, pero de momento el que estamos haciendo no. La última diapositiva. A ver, para Diana, dice, en el movimiento parabólico R es rango, sí, rango, ¿no? También se le llama alcance de lanzamiento, ¿sí? Eso no es radio, por si acaso. No lo confundas con la letra, por rango.
se conoce más. A nivel internacional viene el inglés, bueno, le dicen rango. Y en el MCU, claro, claro, ¿ahí por qué? Porque la trayectoria es una circunferencia, tiene su radio, ¿no? No confundir eso nada más. Está bien. Listo, ahora sí nos vamos a los ejercicios, ¿ok? Entonces empezaremos, a ver, me imaginaba. Vamos entonces con el primer ejercicio. Dice, la figura muestra las gráficas de las componentes de la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y de un proyectil lanzado desde el suelo. El suelo va a considerarse pues como origen de coordenadas, ¿no? Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿correcto? Ahí están, ¿sí? Aquí vemos pues velocidad en el eje X en función del tiempo y aquí velocidad en el eje Y en función del tiempo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué nos dicen las proposiciones? El ángulo de tiro es 53 grados. Allá vamos a comprobar si esto es correcto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que saber leer las gráficas, ¿no es cierto? Es lo que nos están pidiendo. Entonces, les he dicho que este es el origen de coordenadas y le diré, para un tiempo inicial igual a 0, ¿cuál sería su velocidad inicial? Su velocidad inicial en el eje X, entonces, igual a 20 metros por segundo, ¿correcto? En el eje Y, me voy al otro gráfico, porque ahí es la velocidad en el eje Y en función del tiempo. En el eje Y, diré, a un tiempo t igual a 0, ¿cuánto será su velocidad inicial en el eje Y? Aquí, esto es, velocidad en el eje Y es igual a 15 metros por segundo. Indíquenme, ¿el color celeste se logra distinguir ustedes? Indíquenme, por favor, en el chat. Parece que no logran distinguir. Ok, ok. No mucho, dice Sebastián. A ver, voy a hacerlo más grueso el lápiz. A veces cuando lo hago muy grueso ya ocupa mucho espacio. Bueno, la idea es que lo entiendan. Entonces, ahí tenemos las posiciones, o sea, de la velocidad en el eje X y en el eje Y. Entonces nosotros tenemos que revisar. ¿Ok? Un ratito voy a salir esto y voy a volver a ingresar para tomar, pues, una imagen previamente formada. ¿Ok? Creo que es esta. Lo que estábamos haciendo, creo que es esta. No, no. Sí, este es. Ok. Aquí estábamos, ¿ok? No lo hemos perdido. Ok, entonces nosotros ya hemos identificado cómo se llaman las componentes, ¿sí? De la velocidad inicial en el eje Y la velocidad inicial en el eje X, ¿correcto? Eso lo hemos identificado del gráfico. Entonces, pues nosotros nos recordamos, ¿no? Queremos encontrar este angulito, ¿sí? Perdón, la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad, esta velocidad, ¿correcto? ¿Sí? Esa velocidad es la velocidad de tiro. Entonces, nosotros hemos, del gráfico hemos encontrado sus componentes, ¿correcto? A nosotros nos dicen que el ángulo de tiro es 53 grados. Y para comprobar esto, nosotros pues podemos ver que se forma un triángulo rectángulo ahí, ¿no es cierto? Y yo lo voy a poner aquí para visualizarse mucho mejor, ¿sí? Espero que se logre visualizar mucho mejor. Ahí está. No salir perfecto el gráfico, pero vamos a remediarlo rápidamente. ¿Sí? Ahí está, ¿no? El triángulo rectángulo, ¿sí? Este de ahí va a ser la velocidad inicial, este es el angulito, este vendría a ser el eje de la velocidad inicial en el eje Y el otro sería la velocidad en el eje X, ¿correcto? Entonces yo, para probar este ángulo, a mí me aseguran que es 53, yo diré, pues, tengo este valor conocido, ¿no es cierto? Eso lo hemos tomado de la gráfica. ¿Sí? Este de aquí lo hemos tomado de la gráfica. Son conocidos, ¿cierto? Son números. Entonces, yo veo que son dos catetos. ¿Qué función me une?
tangente de teta debe ser cateto opuesto. Cateto opuesto es velocidad inicial y. Cateto adyacente x. ¿Tengo esos valores? Sí. Ya pues, lo que voy a hacer es simplemente ver esos valores. Y supuestamente debe ser un ángulo, valores de un resultado de un ángulo conocido, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que ver, ¿ok? Entonces, utilizamos esos valores, aquí los reemplazamos, ¿no? Entonces, ahí están los valores conocidos, ¿no? 20 para el eje X, 15 para el eje Y, ¿no? Ahí está, 20, 15, ¿correcto? Entonces buscamos la tangente, ahí está, tangente, velocidad en el eje y sobre velocidad inicial en el eje X. Ahí está 15 sobre 20, ¿correcto? Aquí sacamos quinta, es 3. Aquí sacamos quinta, es 4, 3 cuartos. Entonces yo voy pues a tomar la lectura. Tangente de teta de tal manera que su resultado sea 3 cuartos. Busco entre mis triángulos rectángulos notables, ¿no? Busco eso y diré lo siguiente, ¿no? Ya, yo recuerdo que uno de ellos era 5, el otro era 3 y el otro era 4. Entonces me dicen, tangente, ¿no? De 3 cuartos. ¿Cuánto debe ser? Este angulito debe ser 37 grados, ¿cierto? Y el otro 53, ese es el triángulo notable. Por lo tanto, el ángulo, ¿cuánto debe ser? 37 grados, ¿no es cierto? 37 grados. Esto de aquí dice que es 53, por lo tanto, esto es incorrecto, eso es falso, ¿cierto? Segunda proposición dice, la altura máxima es 15 metros. Nos vamos al movimiento, nuevamente, la pizarrita, y analizamos, ¿ok? Analizamos acá. La altura máxima. Aquí en la figurita, ¿cuál es la altura máxima? Estamos señalando que es esta más o menos la altura máxima. Correcto, aquí le llamamos H máximo, ¿no? Equivalente a esta posición, aquí le podemos Y máximo, Y final, como le guste, ¿cierto? De ahí, ¿qué sabemos? Que la velocidad inicial en el eje X debe ser constante, ¿no es cierto? La velocidad inicial en el eje X debe ser constante. En este punto, constante, en este punto también. Entonces aquí la velocidad en el eje X debe ser constante. Y la velocidad en el eje Y debe ser igual a 0. ¿Cuándo? La velocidad en el eje Y, ¿cuándo? Cuando alcanza la máxima altura. ¿Correcto? ¿Sí? Y mi interés es pues encontrar, afirmar, ¿no? Que la altura máxima, ¿cuánto es? ¿Cómo yo encuentro la altura máxima? Ese es mi problema. ¿Ok? ¿Sí? La altura máxima, entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? Bueno, para encontrar la altura máxima voy a hacer uso de una ecuación. Ustedes la van a comprobar, ¿no? Vamos a decir la velocidad en el eje Y al cuadrado debe ser igual a la velocidad inicial en el eje Y al cuadrado menos 2 veces, ¿qué cosa? La gravedad por la posición final menos la posición inicial, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos falta reconocer? ¿Qué términos? Este término es 0, lo acabamos de ver, a la máxima altura. Esto de acá ya lo tenemos, la componente en el eje Y, ¿correcto? Gravedad es dato, la altura, esta es la posición, la altura máxima, y esta es la posición inicial. Entonces, la diferencia, ¿no? Y esta es la posición inicial, la diferencia de esto va a ser la altura máxima, ¿correcto? La diferencia de esos dos, la altura máxima. O sea, todo esto de acá debe ser la altura máxima, ¿correcto? Despejamos esta altura máxima. Vamos a hacer más pequeña la letra para que se pueda ver. Entonces aquí la altura máxima al despejar, ustedes despejan, ¿correcto? Me ayudan a despejar. Todo eso pasa para allá. Esto es lo único que queda, menos velocidad y al cuadrado, y aquí viene 2g. ¿Correcto? Aquí reemplazamos rápidamente. ¿Cuánto vale la componente de la velocidad inicial en el eje Y? Te recuerdo, es velocidad seno del angulito, teta, ¿no es cierto? Como está al cuadrado, lo elevamos todo al cuadrado. ¿Correcto? Lo único que he hecho es elevar al cuadrado, ¿no? Lo que indica acá, ¿sí?
El otro término, menos cero, bueno, ya no cuenta, ¿no? Porque es cero, pues la velocidad final, ¿correcto? Este es cero. Aquí en la cima, cuando alcanza su máxima altura es cero, ¿no es cierto? Y aquí es 2G, listo, ¿no? Listo. Ahí tenemos. Entonces podemos calcular la altura máxima. Sí, ¿no? Tenemos la velocidad inicial. Sí, ¿la hemos encontrado? Ah, vamos a encontrarlo ahora, ¿no es cierto? Eso falta, ¿ok? Ahorita lo encontramos, ¿correcto? El seno el ángulo teta, sí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos el ángulo teta. La gravedad siempre es dato, así es que no hay problema. Entonces, ¿qué nos falta encontrar? Tenemos el ángulo. Tenemos el color. Tenemos el ángulo, tenemos la gravedad, falta la velocidad inicial, ¿sí? Pero nosotros hemos encontrado ya eso en el problema anterior, ¿sí? Habíamos dicho incluso, ¿no?, que la velocidad inicial va a ser igual a la suma de sus componentes, ¿no es cierto? Velocidad en el eje y al cuadrado más velocidad inicial en el eje x al cuadrado. Esos dos son datos conocidos, ¿no es cierto? Nosotros los conocemos de los gráficos. Y listo, ya tenemos entonces este valor. ¿Ok? Y reemplazamos. Todo ya es conocido, 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 y reemplazamos. ¿Ok? Ya sabemos de dónde sale esa formulita que vamos a poner acá, miren. Ahí está la velocidad de sus componentes iniciales, ¿no? Este sería, por decir, B sub 0x, y este sería B sub 0y, solamente que está al cuadrado, ¿correcto? Lo hemos reemplazado, y es 25. La formulita que hemos deducido, aquí es al cuadrado, seno del ángulo, pero el ángulo ya lo hemos visto encontrado, era 37, lo reemplazamos, ¿sí? Entonces la velocidad sale 25 al cuadrado, seno de 37 es 3 quintos, todo elevado al cuadrado, 2 veces G, la gravedad es 10. ¿Cuánto sale? Evaluando sale 11,25, ¿correcto? ¿Es igual esto? No, no, por lo tanto eso es falso, ¿no es cierto? La proposición dice que es, entonces como resultado sale falso. ¿Ok? Vamos con la tercera, dice. El alcance horizontal es 60 metros. Allá, vamos a probar eso. Vamos a la figurita, vamos a tener que borrar todo. ¿Ok? Todo. Si lo estoy haciendo un poquito rápido es porque trato de abarcar más ejercicio, por si acaso, por favor. No, no, no es que quisiera hacer rápido. Entonces nos está diciendo que el alcance horizontal es 60 metros. ¿Cuál va a ser el alcance horizontal? Todo esto. ¿Ok? O también se llama rango, ¿no es cierto? Ese rango. Y si yo quisiera medir el rango, ¿cómo lo haría? Ah, como tengo aquí velocidad inicial en el eje X, ¿no? Tengo ese valor del gráfico, ya lo tengo determinado, velocidad incluso es 20 metros por segundo del gráfico, ya lo tengo. Entonces el rango, como en el eje X experimente este movimiento rectilíneo uniforme, más fácil para mí sería multiplicar pues el rango espacio igual velocidad por tiempo, ¿no? La fórmula clásica. Entonces tengo la velocidad en el eje X por el tiempo. Listo, ya lo encontré. ¿Tengo la velocidad? Sí. ¿Tengo el tiempo? Ah, ese es el otro problema. No lo tengo. Correcto. Ese tiempo no tengo, correcto, me falta el tiempo. ¿Sí? Entonces ahora lo que yo tengo que saber es cómo encontrar el tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces tengo que recordar lo siguiente, ya lo habíamos dicho, ¿no? La velocidad vertical, ojo, aquí nos vamos a fijar todo lo vertical, ¿sí? Aquí la velocidad vertical en el eje Y es 0, ¿correcto? Recordemos que el X es constante, pero en el eje Y es constante. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Cuando la partícula o el cuerpo es lanzado o el proyectil de este punto hacia aquí, sube y alcanza su máxima altura, ¿correcto? Hay un tiempo, ¿no es cierto?, de subida, ¿correcto? Un tiempo de subida. Ese tiempo va a ser el mismo tiempo que el de bajada, ¿correcto? El tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada.
y llega a esta posición, ¿no? A este alcance horizontal. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular el tiempo de subida y para todo este tiempo, para todo el alcance, duplicarlo. O sea, decir 2 veces el tiempo de llegar de este punto hacia este punto de acá final, debe ser 2 veces el tiempo de subida, ¿correcto? Eso es lo que vamos a poner entonces, ¿no? Que ese tiempo, ¿correcto? Tiempo va a ser igual 2 veces el tiempo de subida, ¿correcto? Así, 2 veces. ¿Ok? Entonces, lo importante, como tenemos velocidad final y velocidad inicial, sería bueno encontrar una fórmula que nos relacione. En el eje Y final debe ser igual a la velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad por el tiempo, ¿correcto? Esos parámetros tienen el tiempo, justo lo que buscamos, ¿correcto? Y ese va a ser el tiempo de subida, le llamamos rápidamente tiempo de subida. Entonces vamos buscando los parámetros. ¿Tenemos esta velocidad? Sí, ese es dato, ¿correcto? Eso está de las tablas. ¿Cuánto era? La velocidad en el eje Y era igual 15 metros por segundo, ¿correcto? Lo tenemos entonces esta velocidad. ¿Tenemos la velocidad final? Sí, es cero. Ese es lo bueno que tenemos aquí, cero, ¿no? Ya no operamos nada, cero. Tenemos la gravedad, es dato. Entonces reemplazamos ahí rápidamente y decimos este es cero, esto es igual. A ver, en números ponemos pues ya de una vez 15, la gravedad es 10 y el tiempo de subida, entonces de aquí evaluamos. ¿Cuánto sale el tiempo de subida? A ver. ¿Sí? O yendo en forma general, ¿ya? Para que salga la formulita. ¿Correcto? En la fórmula general. Esto sería velocidad inicial, seno de teta, ¿correcto? Así. Es lo equivalente, ¿no es cierto? Menos gravedad por tiempo de subida. ¿Correcto? Listo. Porque yo voy a poner en la otra la velocidad. De aquí despejo tiempo de subida. ¿Cuánto es? Velocidad inicial, seno de teta, sobre T. ¿Correcto? Ahora, esto de aquí, esta formulita de aquí, este rango yo lo voy a reemplazar. Velocidad, esa velocidad inicial en el eje X, B sub 0, coseno de teta, por el tiempo T. ¿Correcto? A esto le llamo 1, a esto le llamo 2, digo pues 2 reemplazo en 1 y digo, R debe ser igual, aquí rápidamente, ¿no? Velocidad inicial por coseno de teta, por el tiempo, pero es 2 veces, ¿no? De acuerdo a esto es 2 veces, entonces acá pongo 2 por el tiempo de subida. B sub 0, seno de teta, y dividido sobre G. ¿Correcto? Y ahí tenemos una formulita, ¿no? Si ustedes quieren forma elegante, ponen así B al cuadrado, 2 ponen 2 coseno de teta, seno de teta, sobre G. Y si todavía son más acuciosos en trigonometría, pueden incluso simplificar esto, ¿no? Pero yo lo voy a dejar así, ¿ok? Pueden simplificar. ¿Cómo sería esa equivalencia? Seno de 2 teta, ¿no es cierto? Así. ¿Sí? Todo eso. Esto es G, por si acaso. Entonces, ya como conocemos esta fórmula, esa fórmula yo de frente la pongo aquí, ya sabemos cómo deducirla, es esta fórmula, ¿sí? La velocidad inicial, seno, 2 veces 37, pero 2 veces 2 por 37 serían 74 grados, no es conocido, lo dejo así, y calculo, pues, ¿no? Seno de 37 es conocido, coseno de 37 es conocido, este valor es conocido, ya lo hemos calculado, es 25, la gravedad es 10 como dato, ¿correcto? Y entonces reemplazamos, sale 60 metros. ¿Era correcto? Sí, decía 60 metros. Ah, entonces esa opción es verdad, la respuesta es la letra A. ¿Sí? No sé, Ariana, porque me pone 3 medios. En su tiempo debió observar, pero estaba resolviendo y perdí. Si me aclaras, te contesto. Segundo ejercicio, dice. Vamos a poner toda la figura, ahí está. Ok, ahí está toda la figura, entonces, ¿no? Dice, se dispara un proyectil
con una rapidez inicial v sub 0, 5 metros por segundo, como se muestra la figura. Determino el tiempo que tarda en recorrer la trayectoria parabólica entre A y B. Allá nos están pidiendo cuánto tiempo se tarda este proyectil en alcanzar el punto B. ¿Correcto? Ese es nuestro incógnito. El tiempo de ir de A hacia B. ¿Cuánto es? No lo sabemos. Vamos a tratar de estudiar eso. ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Sí? Lo primero que tenemos que ver es, pues, leer el gráfico, ¿no es cierto? El gráfico está un sistema coordenado X, Y, aquí está el origen de coordenadas, y a una altura de 162 metros se encuentra el proyectil que va a salir de un cañón, ¿no? Va a salir un proyectil. Entonces tenemos la altura, ¿correcto? O podemos decir, ¿no? Que este de aquí sea la posición inicial, ¿correcto? Le vamos a hallar. Y sub 0 va a ser igual a 162 metros, ¿correcto? Esa es su posición inicial. Vamos a poner acá, ¿ok? Esa es su posición inicial, ¿no? En ese punto. Listo. Y posición en el eje X, en el eje X va a ser X sub 0 igual a 0, ¿correcto? Porque se encuentra aquí, es la posición inicial. Y la posición final en X va a ser su posición final, 24 metros, ¿correcto? Entonces ya tenemos posiciones iniciales y finales de ambos, ¿cierto? ¿Sí? Y posición final del eje Y, en el eje Y, posición final es esta, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? Posición final Y es igual a 0, ¿correcto? De ambos, ¿correcto? ¿Sí? Claro, pues nosotros, aquí está la esferita, ¿cuál sería la posición final en el punto B? Es el eje cuando Y es igual a 0, ¿correcto? Listo, luego hace un ángulo de 53 grados con el eje vertical, ¿correcto? ¿Sí? Eso es, ¿no? Podemos descomponer aquí la velocidad para tratarlo en dos dimensiones, sí, ¿no? Hacemos la componente en el eje X. Y como es 53, podemos calcular incluso cuánto vale la velocidad inicial en el eje X, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí pues vemos que este B sub 0, ¿no? Ese B sub 0 no es más que la velocidad que nos dan de dato, eso sí está de dato B sub 0 por el seno de 53, ¿correcto? Seno de 53. Entonces ya está calculado, ¿correcto? Seno 53, nosotros ya lo conocemos, es 4 quintos, ¿correcto? Entonces, calculemos la velocidad entonces en el eje X, ¿correcto? Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Sí? No habíamos definido las posiciones, entonces velocidad de seno de 53 era 4 metros por segundo. Listo, ya tenemos la velocidad inicial, ¿correcto? Y ya pues ahora lo que nos faltaría es encontrar el tiempo, ¿no es cierto? Pero y el tiempo de este punto, de A hacia B, equivale como si yo lo dijera, está yendo en este punto, ¿no? Está el punto inicial hacia el punto final. Es el mismo tiempo, ¿no es cierto? El tiempo de ir desde este punto hacia ese punto. O todo esto, ¿no? Pero yo tengo la posición final, la posición inicial y la velocidad inicial ya conocida. Entonces simplemente aplicamos pues el movimiento rectilíneo uniformemente, ¿sí? Nada más, ¿no? Porque ya está conocido, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer, les vean, de la ecuación posición-tiempo horizontal, ¿no es cierto? Es esta formulita, nosotros lo conocemos, ¿correcto? ¿Conocemos esta posición? Sí, aquí está, 24. Posición inicial es 0, velocidad inicial la acabamos de determinar, y nosotros queremos encontrar el tiempo. Entonces, si reemplazamos todo, tenemos el tiempo. Y ese es el tiempo de ir, pues, desde el punto A al punto B. ¿Correcto? Entonces, reemplazamos, ahí está. X sub 0 es 0. Entonces, X sería 4T,
velocidad inicial es 4, por eso es t. Este x en el punto B es 24, lo reemplazamos, ¿no? Evaluamos esta ecuación, y de ahí vemos que el tiempo es 6 segundos y la respuesta es la letra A. Bien, Ronaldo. ¿Ok? 6 segundos. ¿Comentarios, jóvenes, sobre ese ejercicio? Fácil, claro, muy fácil. Vamos al segundo entonces y va a ser fácil. A ver, vamos. Dice, un proyectil es lanzado horizontalmente describiendo una trayectoria parabólica como muestra la figura. Ahí está. Tenemos un cañoncito, está un sistema coordenado, ¿sí? Nos dan la altura donde está el proyectil, ¿sí? También tenemos el alcance horizontal, ¿sí? Y el origen de coordenadas, ¿correcto? Ahí lo tenemos. ¿Qué nos dicen? Determine la rapidez de lanzamiento B sub 0. No tenemos este valor, ¿correcto? La velocidad de lanzamiento. Entonces tenemos que encontrar esa velocidad. ¿Cuánto vale? ¿Correcto? Eso es lo que tenemos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar pues determinando, ¿no? Cuánto tiempo se demora primero en ir la esferita a esta posición, ¿correcto? En un primer caso podríamos determinar el tiempo, ¿no? Y para determinar el tiempo, a ver, ¿qué tenemos? Aquí solamente hay componente de la velocidad horizontal, ¿no? La velocidad en el eje Y inicial es igual a 0, porque no existe componente. Ahí bien claramente solamente dice lanzado horizontalmente. No dice que hay nada de una componente vertical, ¿correcto? Solo horizontal. Por lo tanto, la componente inicial de la velocidad es 0, ¿correcto? ¿Qué más? Bueno, yo necesito encontrar la velocidad, esa velocidad inicial. A ver cómo lo voy a hacer. Aquí yo puedo usar lo mismo que he hecho anteriormente, ¿no? ¿Qué había hecho? Digo, posición final. ¿Tengo posición final? Sí, x igual a 6 metros. Debe ser igual a posición inicial. ¿Tengo la posición inicial? Sí, tengo ese. Luego sería más la velocidad en el eje X y luego por el tiempo. Allá. ¿Sí? Estamos haciendo un borrador, luego vamos a pasar en limpio. ¿Tengo la posición final? Sí. ¿Posición inicial? Sí. ¿La velocidad en el eje X? Sí tengo, solo que es la incógnita, ¿no? Esta sería la velocidad inicial en el eje X, pero como es constante, es la velocidad en el eje X. Sí lo tengo, pero es mi incógnita, ¿correcto? Ahí está mi incógnita. Pero yo puedo involucrar la incógnita en esa posición y encontrar nuevamente, entonces el tiempo sería la dificultad. ¿Y cómo encontraría el tiempo? Para eso utilizo el movimiento vertical, ¿correcto? El movimiento vertical. Entonces vamos a evaluar el movimiento vertical. ¿Tengo la posición inicial de lanzamiento? Sí, ¿no? Este es 0, está a 45 metros, entonces posición inicial en el eje Y, si lo tengo, bueno, yo no necesito poner esto, ¿sí? Posición inicial, ¿cuánto es? 45 metros, correcto, lo tengo. Posición final, allá, la posición final es esto nuevamente, ¿no? ¿Cuánto es la posición? Y igual a 0, posición final. Listo, posición inicial, posición final, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tendría? La velocidad inicial también lo tengo, así es que utilizo entonces, como tengo las dos posiciones, utilizaré esta relación para encontrar ese tiempo, ¿correcto? Entonces, uso esta ecuación, posición final igual posición inicial más velocidad inicial en el eje Y por tiempo, menos un medio la aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. Correcto. Evaluamos. ¿Tengo esa posición inicial? Sí. ¿Cuánto vale? 45 metros. ¿Tengo la posición final? Sí. ¿Cuánto vale? 0. Velocidad inicial, 0. Se elimina.
Correcto, estos están eliminados porque el único que tengo es como valor es 45 metros, la gravedad es dato y el tiempo queda como incógnito. Entonces, de esa ecuación encuentro el tiempo y eso lo vamos a pasar en limpio acá, ¿correcto? Vamos a hacer entonces verticalmente y sub 0 es igual a 45, velocidad inicial en el eje y es igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? Entonces repasamos, este valor es 0, ¿correcto? Es 0, este valor lo tenemos, esto es 0, ¿sí? Estos son ceros y todo esto valor. Ahora sí reemplazamos lo que tenemos, ¿no? Reemplazamos, ahí está. Y, bueno, ahorita reemplazamos acá 45, es este término, 5, G es 10 entre 2, 5 menos 5 t al cuadrado. Ahora reemplazamos y igual a 0, ¿no? Tenemos esta ecuación, evaluamos, P es igual a 9, por lo tanto el tiempo es 3 segundos, ¿correcto? ¿Sí? Ahora sí ya tenemos para reemplazar en esta ecuación, ¿correcto? En esta de aquí. X tenemos, sí, ¿cuánto es? Conocido. Tenemos X sub 0 conocido. Esta velocidad justo es la incógnita, nos dicen que es eso, ¿no? Entonces la ecuación se convertiría así, X igual a X sub 0 más velocidad inicial del tiempo. Entonces vamos repasando, esto es conocido, esto también es conocido 3 segundos, y ahora sí encontramos en esa ecuación la velocidad inicial, que es lo que nosotros nos pedían, ¿correcto? ¿Ok? Ahí está, entonces tenemos esa ecuación, reemplazamos cada uno de los términos, ¿sí? Esto es 0, por eso está reemplazado, ahora reemplazamos X, ahí está X igual a 6, lo estamos reemplazando, el tiempo es 3, lo hemos reemplazado, y de aquí vemos que V sub 0 es 2 metros por segundo. ¿Comentarios, jóvenes? No hay comentario. Vamos para el siguiente porque quedan 13 minutos. Dice, desde la azotea de un edificio de altura H se lanza horizontalmente una pelota con una rapidez de 30 metros por segundo, como muestra la figura. Determine la altura H y la rapidez de la pelota en el instante que impacta con el piso a 120 metros de la base. Entonces vamos ahí, nos dan la gravedad, ¿no? Solución, en el eje horizontal conocemos la posición inicial, la velocidad inicial, pues no hay componente vertical, ¿correcto? No vemos componente vertical, ¿no? Entonces, aplicamos esta relación, ¿no? Posición final igual posición inicial, velocidad inicial en el eje X por tiempo. Esto es conocido, la velocidad inicial es conocido, ¿correcto? Y la, a ver, y la posición final tenemos de esta manera, ¿correcto? 30 X por T. A ver. Ahora, ¿este X lo tenemos o no? Sí, ¿no? Porque es la posición final. Esa sería X igual a 120. Sería la posición final acá la pelota. ¿Correcto? Tenemos 120. Ahí está. Lo reemplazamos y por lo tanto nosotros podemos calcular el tiempo. 4 segundos. ¿Ok? Entonces nos están pidiendo qué cosa, la altura, cuánto es, y la velocidad con que la pelota impacta en el piso, ¿correcto? ¿Okay? La velocidad que impacta en el piso. Entonces vamos a ir ahora calculando. Sabemos que se demora en 4 segundos. Ahora, analizando el eje vertical, tenemos la posición inicial, altura h, ¿no? Posición h, ¿no? La velocidad inicial es 0 porque solamente tiene componente horizontal, entonces velocidad en el eje y es igual a 0. ¿Sí? Utilizamos esta ecuación con la finalidad de encontrar cuánto vale la altura, ¿correcto? Vamos a ver, reemplazamos posición inicial, h, velocidad inicial es 0, pues ya nos reemplazamos, acá la gravedad es 10 entre 2, 5,
5t al cuadrado, ¿correcto? Y nosotros sabemos cuánto es la posición final. Sí, es 0, pues, ¿no? Reemplazamos y tenemos el valor de h. 80 metros es eso. La altura ya está despejada. Ahora encontramos la velocidad de impacto, dice, ¿no? ¿Sí? Ahora, nosotros la velocidad de impacto en el eje X la tenemos. ¿Cuánto es? V sub 0, eso ya tenemos datos, ¿no? ¿Cuánto es? 30 metros por segundo. Ahora lo que nos faltaría es la velocidad en el eje X, ¿cuánto es? Perdón, el eje Y, o sea, vertical. La velocidad va a venir así, va a haber una componente vertical, ¿correcto? Utilizamos esto, ¿no? Esta ecuación, ¿no? Como tenemos la velocidad inicial en el eje Y, que es 0, ¿no? Y tenemos el tiempo, podemos encontrar la velocidad en el eje Y de impacto. Vamos por el tiempo, que es 4, ¿sí? Nos da menos 40 metros por segundo. Entonces tenemos las dos componentes, lo único que tenemos que hacer es encontrar la magnitud porque es lo que nos piden, ¿sí? Ahí está, ¿no? Utilizamos esa ecuación, esas componentes. Entonces la rapidez, simplemente reemplazamos 30 más menos 40, ambas al cuadrado, y luego sacamos la raíz cuadrada. ¿Cuánto sale? 50, la respuesta de la letra A. ¿Comentarios? Vamos entonces con el siguiente, ¿ok? Estamos retrasados, ¿listo? La rapidez tangencial de un punto del borde de una cuerda que gira con movimiento circular uniforme es el doble de la rapidez tangencial de otro punto a 5 centímetros de su borde. Nos preguntan cuál es el radio de la rueda. Entonces tenemos que ver esto gráficamente, ¿ok? Ahí tenemos una rueda, centro, ¿sí? Con velocidad angular constante, movimiento circular uniforme, ¿no? Entonces, la velocidad sí es constante en cualquier punto de la rueda, ¿no? ¿Sí? Ahora sí, colocamos una primera posición, un punto, 1, le llamamos con velocidad 1, y otro en el borde, ¿correcto? B2, ¿correcto? La diferencia de distancia entre ellos es, dice, 5 centímetros. Entonces, como todo es R, todo el radio es R, el otro será, ¿no? R menos 5 centímetros, ¿correcto? ¿Sí? R menos 5 centímetros. Entonces, de la figura y por dato, decimos pues que la velocidad en 1 es B, mientras que la velocidad en 2 es 2B, ¿correcto? Es el doble, eso es lo que nos dice, ¿cierto? ¿Ok? Y ahora nosotros empezamos a recordar que es movimiento circular uniforme, quiere decir que la velocidad angular es constante. Y ahí tenemos pues las velocidades tangenciales de cada uno de ellos y el radio. Entonces hacemos esa relación, de la relación de las velocidades tangenciales, ¿correcto? ¿Sí? Entonces separamos la velocidad angular, como debe ser constante, en ambos puntos. Entonces para B1, ¿no? El radio sería R menos 5 centímetros, y para el radio mayor, ¿sí? La velocidad 2 entre R. Como B1 y B2 lo tenemos en la ecuación 1, lo vamos a reemplazar en la ecuación 2. Entonces en esta parte, ¿no es cierto? Lo hemos reemplazado, pues, actualizamos esto, tenemos una nueva ecuación, una ecuación cuando la incógnita es R y justamente lo que nosotros requeríamos saber, ¿no? Evaluando, vemos que ese R debe valer 10 centímetros, ¿no? La respuesta es la letra A. ¿Comentarios, jóvenes? No hay, ¿no? Claro que sí, nomás observo ahí. Bueno, vamos con el tiempo. Dice, un disco de radio R tiene un agujero a una distancia D de su centro, como se muestra la figura. Entonces ahí está, ¿no? ¿Sí? Ahí está el agujero, ¿no? A una distancia D. O sea que esto debe ser la distancia D. A ver, vamos a ver. Sí, esa es la distancia D. Entonces, ¿qué más dice? Si el disco gira con movimiento circular uniforme en un plano horizontal, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces vamos como la primera, dice. Si D es igual a la cuarta parte de radio, la rapidez tangencial del agujero es menor que la de un punto del borde del disco. Entonces, la velocidad aquí debe ser menor, pero la tangencial, ¿sí? La tangencial aquí debe ser menor.
que la del borde, ¿correcto? ¿Sí? Eso es. Y eso es correcto. La única que es constante es la velocidad angular. Entonces debe haber diferencias de velocidades tangenciales. Entonces, pues nosotros nos tenemos que acordar una relación, ¿correcto? Ahí está. Sería la velocidad 1 y la otra sería en el borde 2, ¿correcto? Entonces B1 debe ser menor que B2, es lo que plantea. Pero ¿cómo comprobamos eso analíticamente? Buscamos esta relación que ya es conocida. La velocidad es igual eh, a la velocidad angular por el radio, ¿correcto? Entonces reemplazamos aquí, ¿no? La velocidad 1, ahí está, R cuartos, y esa es la velocidad 1. Y la rapidez tangencial de 2 sería omega por R. Claramente PB2 es mayor, ¿no es cierto? De la imagen. Entonces es verdad. Segunda proposición dice, la aceleración del agujero es constante. Y para eso tenemos que comprobar, pues, como es movimiento circular uniforme, tiene aceleración, ¿no es cierto? La aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado sobre R, ¿no es cierto? Como hay dos tipos de radio, tenemos que evaluar eso. Miren, la aceleración, el agujero es constante, miren, la aceleración siempre apunta al centro, ¿no?, de la circunferencia, en B1. Y en B2 también, ¿correcto? Pero tenemos que ver que si estamos en este punto, en otro punto, ¿sí?, las magnitudes de ambos son constantes, pero las direcciones y sentidos va cambiando. Ese hecho va a implicar que ya la aceleración no sea constante, ¿no? ¿Sí? Porque la aceleración es un vector. Y para que sea constante tienen que ser sus tres elementos constantes: magnitud, dirección y sentido. Y acá el sentido y la dirección van cambiando, ¿correcto? ¿No? Va cambiando. ¿Okay? Por eso es falso. Entonces. 3. Si si D, ¿no?, la distancia al agujero, la magnitud de la aceleración es máxima. Claro, si el agujero estuviera en el borde, dice la aceleración es máxima, es cierto, ¿no? Vamos a comprobar eso analíticamente. De esta definición sacamos que la aceleración centrífuga de 1 es omega por D, ¿correcto? Y si D lo reemplazamos por R, efectivamente esa sería la aceleración máxima, ¿correcto? ¿Por qué? Es directamente lineal que el radio, ¿correcto? ¿Verdad? Respuesta a la letra A. ¿Bien? Bueno, falta el ejercicio 7, rápidamente lo voy a configurar, se lo voy a indicar, van capturando por favor el número 7, a ver, ahí empiecen a capturar y se los explico rápidamente antes que paralicen, ¿no? ¿Sí? Nos dice que la bicicleta, ¿no?, tiene una ecuación de desplazamiento, de posición angular de sus ruedas de esta manera. Como ustedes pueden ver, es una ecuación cuadrática, entonces aquí lo único que tenemos que hacer es comparar, ¿sí?, con la ecuación cuadrática inicial, que era teta sub 0 más omega sub 0 por t menos un medio la aceleración angular por t al cuadrado. Entonces ustedes van comparando cuánto vale el coeficiente del término cuadrático y encuentran la aceleración angular. El término del término lineal, omega, velocidad inicial, angular, y acá vamos a ver que es 8pi, y la posición inicial 7pi, ¿correcto? Eso es lo que ustedes obtienen. Una vez que obtienen eso por comparación, aquí está, ¿sí?, ahí está la aceleración, los tres términos, se van a esta ecuación, velocidad angular en función del tiempo, reemplazan la velocidad angular inicial y la aceleración angular respectiva, y lo evalúan en un tiempo de 3 segundos, ¿no? Esta ecuación, reemplazan el t por 3 segundos y sale ese valor. De ahí creo que no van a tener problemas, ¿sí? Espero que hayan capturado. Ahora vamos al siguiente ejercicio, también lo capturan rápidamente, por favor. ¿Sí? En este ejercicio, lo resaltante de todo es que tienen que considerar
que las velocidades tangenciales en el punto A y en el punto B son iguales, ¿correcto? Eso es crucial. Este es un sistema de poleas, ¿no? Se mueve un punto de la polea, en el otro lado también avanza la misma, ¿correcto? Las velocidades son iguales, ¿ok? ¿Sí? Ahí no va a ser lo mismo, pues, las velocidades angulares, ¿no? ¿Ok? De aquí, como ven la relación, reemplazan, ¿sí? ¿Qué nos piden? Hallar la magnitud del desplazamiento angular. Entonces ahí ustedes van a tener el desplazamiento angular de B, ¿correcto? Por esta relación, fácilmente, ¿no? ¿Sí? La respuesta es la letra A. ¿Okay? Ahora les doy alcance a los ejercicios que están propuestos, respuestas, todo por el chat, ¿ok? ¿Algún comentario, jóvenes, antes que aprovechen su recreo o break, que le llaman? Intermedio, ¿no? A ver. Ok, las 6. Ok, jóvenes, eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao. Ok, chao. Cuídense.